El padre Gino Ruggiero es sacerdote de la Congregación Peruana Pro Ecclesia Sancta, tiene 11 años de sacerdocio y trabaja desde hace 3 años en la Arquidiócesis de Guayaquil. Es abogado de profesión. En Perú ha sido secretario personal del señor Cardenal Arzobispo de Lima y vicario episcopal de Educación, así como también auditor del Tribunal Eclesiástico de Lima y director de la Oficina de Educación Católica del Arzobispado de Lima. Tiene una maestría en Doctrina Social de la Iglesia. En la actualidad es párroco de la parroquia Santo Hermano Miguel en San Borondón y es conciliario de los equipos 4 y 43 de Guayaquil. Ha estado vinculado en los ENS desde febrero de 2018 y es parte del equipo de ENS Jóvenes. Padre Gino, tiene usted la palabra. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación también, porque ha sido un motivo para profundizar en la enorme figura y profundo pensamiento del padre Henry Caffarel. La verdad es que ha sido un enriquecimiento muy importante también para quien les habla. Y yo he rescatado, porque el tiempo no nos va a permitir mucho más, he rescatado algunos pensamientos del padre sobre el sacramento del matrimonio y tratar de un poquito expresar cuál era el espíritu que animaba al padre en el tema del sacramento del matrimonio. Quiero comenzar coincidiendo con Andrés y Leticia en que lo primero que a mí me sorprendió cuando comencé a leer un poquito más profundamente el pensamiento del padre en el tema del sacramento, lo que me sorprendió es lo que Andrés decía al comienzo de su exposición, que en el año 1940 y tantos, tantísimos años antes del Concilio Vaticano II, el padre Caffarel haya atinado a ver lo que el matrimonio es en esencia dentro del cuerpo místico de la Iglesia. El padre Caffarel lo dijo, el matrimonio es ante todo, antes que cualquier cosa, el matrimonio es camino de santificación, porque la santidad no está limitada a los sacerdotes, a las religiosas, a los célibes, no. La santidad es para todos en el camino en el que Dios lo ponga. Y el matrimonio es, antes que cualquier otro concepto, decía él, camino de santificación. Es impresionante porque en el Concilio Vaticano II, en el año 60, o sea, imagínense cuántos años después, el concilio, que es una reunión mundial de obispos con la presidencia del Papa, definió lo mismo en el documento que se llama Lumen Gentium, o la luz de las gentes, donde habla de cuál es la misión de los laicos dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. El concilio dijo, todos los fieles cristianos están llamados a la santidad dentro de su estado de vida. Es impresionante, es lo mismo, porque el matrimonio es un estado de vida, el sacerdocio es un estado de vida. Entonces, el matrimonio se convierte en camino de santidad y ha sido reafirmado por un concilio ecuménico. Por eso, lo primero que me sorprendió es la exactitud de ese título que le dieron al padre Henry Caffarel, profeta del matrimonio. Y claro, uno dice, pero es como que muy grande el título. No, porque fue profeta en el sentido de adelantarse a su tiempo y ver algo que todavía no se veía con claridad y romper un esquema un poco rígido, porque es verdad que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, en el papado de Pío XII, un poquito quizá antes, los conceptos de santidad se manejaban de otra manera. Y el padre Henry Caffarel, adelantándose a su tiempo, dijo que el matrimonio es, ante todo, camino de santidad. Y con ese pensamiento quiero comenzar. Porque él no es que no se basaba en la Sagrada Escritura,
claro, todo lo que él pensaba está en la Sagrada Escritura, y eso es otra de las cosas que a mí particularmente me ha impresionado. Por ejemplo, el padre Henry Caffarel recordaba que en el capítulo 1 del Génesis, comenzando nomás, decía él, comenzando la revelación, ya Dios nos dice que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él, ¿cuál es la definición más exacta, además de hermosa, de Dios que existe en la Biblia, en toda la Biblia? No me refiero al capítulo 3 del Éxodo, donde Dios dice su nombre, yo soy, no. Me refiero a lo que Dios es como esencia. Eso está en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 8, cuando San Juan dice de Dios lo más hermoso y más exacto que se puede decir. Dios es amor, es amor. Esencialmente, constitutivamente, Dios es amor. Y se realiza y se autoperfecciona como Dios en el amor. Por eso en Dios la relación interna que hay es de amor perfecto entre el Padre y el Hijo, y el amor que brota del uno al otro es el Espíritu Santo. Pero todo esto que está en el capítulo 1 del Génesis nos lleva a entender por qué nosotros estamos hechos como estamos hechos. El padre Henry decía, si Dios es amor y se realiza en el amor, en la comunicación de amor del Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, y el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, también el hombre se realiza en la comunicación del amor. Esta era la primera conclusión espectacular, lógica, simple, que está tomada del versículo de la Biblia de Génesis 1, 26, para que lo quieran mirar. Ahí está. El hombre es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, como imagen y semejanza, también se realiza en el amor. Pero hacía una referencia importante. Dice imagen y semejanza, no dice iguales. Somos semejantes, no iguales, porque evidentemente Dios es muchísimo más que la realidad humana, ¿de acuerdo? Por eso el padre decía que el amor humano, el hombre, digamos, en su realidad, es una realidad finita, es una realidad imperfecta, es una realidad marcada, digamos, por el pecado y por lo tanto la realización en el amor no la puede hacer solo, como Dios, que Él se realiza dentro de Él mismo en el amor. Nosotros no podemos hacer eso solos, necesitamos la complementariedad del amor. Y ahí es donde entra el llamado a compartir la vida en un mismo amor, pero que al mismo tiempo es complementario. Lo que decía Andrés y Leticia, la diferencia del amor eros y del amor ágape, lo recuerdo porque ya lo han dicho, es que el amor eros propio del ser humano es el amor que busca el complemento para perfeccionarse. El amor ágape, que es el amor de Dios, no es un amor de necesidad de complemento, sino es un amor de donación. Dicho en buen español, Dios no nos necesita para ser Dios. Dios quiere darnos su amor. En cambio, los esposos sí es un amor de necesidad en un inicio, porque es un amor de complemento. Esto para entender una primera idea, que la voy a ir desarrollando, que me pareció importante. Como el hombre tiene el deseo de Dios en el corazón, tiende a Dios. En el corazón de todos nosotros hay un deseo de plenitud, de totalidad, de felicidad absoluta, que en el catecismo, si ustedes cogen el capítulo 1 del catecismo, ahí lo van a encontrar como, técnicamente dice, el deseo de Dios inscrito en el corazón del hombre. En ese soplo de Génesis 1:26, en ese soplo de Dios que da vida a esa materia, que no era nada hasta ese momento, en ese soplo pasan al hombre cualidades
que lo hacen imagen y semejanza de Dios. Inteligencia, libertad, voluntad, deseo de Él, para que el hombre en su vida lo busque y encontrándolo sea feliz. Todo eso pasa en ese soplo de Dios. Y por eso el padre Caffarel encontraba allí el inicio de la vocación al matrimonio como camino de santificación. Porque él decía, finalmente, el amor de esposos es como un deseo de satisfacer ese anhelo de plenitud y de felicidad que tengo en el corazón. Finalmente, el amor de Dios es un signo, el amor de esposos, perdón, es un signo del amor de Dios al cual me dirijo. Una vez que esté en el amor de Dios ya, el amor de esposos ya no será necesario como relación de esposos y como complemento aquí en la tierra. Esto que suena un poquito como complicado, el padre Henry lo sacaba de un texto del Evangelio, que es el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, cuando a Jesús le preguntan, para ponerlo a prueba, acerca de una ley que había en ese momento, que está vigente en la ley de Moisés en ese momento, que se llama la ley del levirato, que decía que si un hombre se casa con una mujer y muere sin dejar descendencia, el hermano que se case con ella para que el hijo que tengan sea inscrito como del hermano muerto. Esto era para fines patrimoniales, era una ley judía de la cual no quiero profundizar, solamente para contextualizar por qué le preguntan a Jesús esto para ponerlo a prueba. Jesús hablaba de la resurrección y le dicen a Jesús, ¿y qué pasa con esta mujer que se casó con uno, que murió, no tuvo hijos? Vino el hermano para cumplir la ley del levirato, se casó, no tuvo hijos, vino el otro hermano, se casó y no tuvo hijos. Y total, se murieron todos y no tuvo hijos. Cuando esta mujer resucite, según dices tú, Jesús, porque se burlaban de Jesús, ¿de quién va a ser esposa? Porque ha tenido a los 7 como esposo. Y ahí Jesús le responde esto que el padre Henry lo explica de esta manera tan magistral, ¿no? Porque Jesús dice, es que no han entendido que en el cielo ya no va a ser así, esposo, esposa, como acá. Ya no se casarán, serán como ángeles de Dios. Es decir, van a estar unidos por el amor, sí, pero ya no habrá necesidad de casarse, porque el matrimonio tiene 2 finalidades. Una es intentar responder a ese anhelo de amor y felicidad que está en mi corazón, y segundo es la perpetuidad de la especie. Pero cuando estemos delante de Dios, ya no va a haber necesidad de ninguna de esas 2 cosas. Por eso en el cielo ya no va a haber esta realidad. Por eso en el matrimonio dice, hasta que la muerte los separe. Pero los separe en un sentido, porque en tanto amor estaremos unidos en Dios, que es amor eternamente. Ojo, eternamente. Entonces, la primera idea es esta. El padre Henry Caffarel veía claramente que el matrimonio es una respuesta al llamado de Dios que está en el corazón del hombre a vivir con él eternamente. Por lo tanto, el matrimonio es un camino para responder a ese último llamado. Por lo tanto, el matrimonio es camino de santificación, porque ese último llamado es a ser santos. Pero también hay que ser conscientes, y lo decía el padre, por eso él decía esta frase tan bonita, el amor humano revela el amor de Dios. Es una frase del padre Henry, que detrás está toda la explicación que acabo de dar. Imagínense todo lo que estaba en la mente y en el corazón del padre para decir esta frase. El amor humano revela el amor de Dios. El amor humano entre esposos revela el amor de Dios. Eso quiere decir que mi amor humano, lo decía en 2 sentidos, y a ver si me dejo entender porque es tan profundo. Él decía, el amor humano revela el amor de Dios, significa que primero lo que yo busco en realidad en mi pareja y en mi matrimonio es ese anhelo de felicidad que está en mi corazón. Eso es lo que busco en mi matrimonio, que sea respuesta a ese anhelo. Pero ese anhelo es un anhelo de Dios. Por eso yo busco a Dios en mi pareja. Por eso el amor humano revela el amor de Dios. Primer sentido. Segundo sentido, yo debo amar a mi pareja como Dios
nos ama, como dice la palabra, de tal manera que yo al mundo le revele a través de mi matrimonio el amor de Dios. Este es el segundo sentido. No sé si es como muy, pero es hermoso cuando uno se mete a profundizar en este pensamiento, uno entiende por qué el Padre se enamoró del apostolado del matrimonio, ¿no? Porque él decía, el matrimonio consiste en amar a Dios en tu pareja y el matrimonio consiste en darle al mundo el amor de Dios en tu matrimonio como testimonio. Por eso esto de salir a dar está tan metido. Es impresionante cómo lo tenía tan claro, pero clarísimo, clarísimo. Por eso esta frase, el amor humano revela el amor de Dios, resume páginas de su pensamiento. Pero ahí viene otro pensamiento que es el segundo, porque he cogido dos pensamientos de él, nada más. El segundo tiene que ver con esta frase que él decía, mientras más espacio le des a Dios en tu corazón, más capacitado estarás para amar a tu esposo o a tu esposa como Dios te pide, y harás que el matrimonio sea de verdad camino de santificación. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué hay detrás? Ya leyendo otras cosas de él, se le arma a uno como el rompecabezas. Él partía de un principio y decía, hay deseo de amar, hay buena intención, hay un llamado de Dios a esta vocación, todo está, pero también hay algo que sí está y no podemos evitar que esté, la huella del pecado. Cada uno de nosotros, por más que nos amemos con la mejor intención, cada uno de nosotros está marcado por el pecado. Y el pecado nos hace imperfectos, nos hace falibles, nos hace capaces de cometer errores que pueden arruinar el proyecto y nos hace que nuestro amor, querramos o no, esté marcado por aquello que todos tenemos, más, menos, pero todos somos egoístas. La huella del pecado nos hace egoístas. Por eso él decía, si ese es el amor que yo tengo, y porque es así, porque estoy marcado por el pecado, y yo quiero la mejor intención, pero el pecado en mí me lo hace difícil, aquí hay que hacer algo. El amor que yo ofrezco a mi esposa o esposo, que es mi mejor amor, pero no digo que no sea bonito ni tu mejor esfuerzo, eso yo no lo pongo en duda, pero sigue siendo tu mejor esfuerzo. Y eso hace que tú, que eres limitado por el pecado y eres egoísta y no eres Dios, ese amor todavía le falten cosas, aunque es tu mejor esfuerzo. Por eso el padre Henry decía, mientras más espacio le des a Dios en tu corazón, más capacitado estarás para amar, yo diría, de una manera que edifique el proyecto, que haga bien a tu pareja. ¿Saben qué está diciendo el padre Henry Caffarel? Lo que dice ya el Evangelio, hay dos pasajes que yo he encontrado en los que, hasta tres, en los que él se apoya para decir esto. Primero, el capítulo 4 de Efesios, ¿no? Que ya lo conocemos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Esto lo voy a unir con otro pasaje que está en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, cuando el mismo Jesús dice, les dejo un mandamiento nuevo, ámense como yo los he amado. Esto suena rápido y fácil, pero lo que está diciéndole a un matrimonio es, no se amen como a ustedes les sale, como a ti te parece, como tú crees, no, ámense como yo los he amado. Y el tercer texto tiene que ver con el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, hacia el versículo 37, cuando el Señor dice, quien ama a su esposa o a su esposo más que a mí, no es digno de mí, dice. Claro, uno dice, ¿qué pasa? ¿Dios está en competencia con mi esposa a ver a quién amo más? Imagínense si Dios necesita estar en competencia con nadie. Ya he dicho hace un momento que Él no necesita. ¿Por qué te pide que lo ames a él primero y después a tu esposa? ¿O por qué pide que la ames a tu esposo o a tu esposa como él te ama? ¿Por qué? ¿Porque él quiere demostrar a algo? No. ¿Sabes por qué? Porque solamente así tu amor saldrá purificado, enriquecido, yo diría,
en calidad aumentado para que le haga bien a tu esposa y a tu esposo. Si no sale así, tu amor, aunque es tu mejor esfuerzo, no podemos garantizar que siempre le va a hacer bien a tu esposa o a tu esposo. Eso es lo que el padre decía. Y eso no es porque eres malo o eres mala, no. Somos hijos de Adán, y se acabó. Y como hijos de Adán, a veces puedo meter la pata. Y por lo tanto, para no meter la pata, yo tengo que decir, Señor, este es el amor que yo tengo para darle a mi esposa o a mi esposo. Enséñame a amar como tú. Y ese amor más el mío, eso es lo que doy. Ese es lo que decía Andrés hace un rato, convertir el amor de Eros en amor de ágape. Y eso tiene que salir. Cuando sale eso, ahí sí el matrimonio está yendo por el camino de santificación. Por eso decía el padre Henry, primer deber de los esposos para responder a la gracia del sacramento no es tratarse bonito, no. El primer deber es conocer a Dios, experimentar su amor, meterme ese amor y luego mi amor mezclarlo con eso y eso ofrecerlo. No sé si me estoy dejando entender o estoy así como alucinando mucho, pero yo estoy impresionado con esto. Es tan claro, tan real y tan sustentado en la palabra de Dios, porque no es que al Padre se le ocurrió, no. Ahí se nota que Él está pues iluminado por el Espíritu Santo, no es un advenedizo, o sea, es un hombre enviado por Dios para aterrizar en estos textos en conductas concretas. Porque claro, si tú no amas a tu esposa viendo en ella la presencia de Dios y en realidad estás amando a Dios en ella o en él, es muy difícil sostener un ritmo de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la parte humana, y él era muy consciente, él decía, cuando pasa un problema entre esposos, como somos cuerpo y alma forman la persona humana, lo primero que salta, porque es así, es el cuerpo. La primera reacción es instintiva animal. Y esto no hay que ofenderse, ¿eh? Somos animales racionales. Por eso el padre era muy consciente que la primera reacción cuando hay un choque o una fricción, la primera es la más rápida, la de la carne. ¿Y cómo reacciona la carne? La carne tiene instintos. ¿Y el instinto qué es? Es una reacción a un estímulo. El instinto no es racional, es reacción a un estímulo. Me dijiste algo, me enojo. Me di no sé qué, me fastidio. Esa es la reacción normal. Salvo que seamos marcianos, todos tenemos una primera reacción. Pero el padre llamaba a que en el matrimonio salga la segunda, que no anula la primera, sino que se sobrepone. Por eso la primera, él decía, es natural. La segunda es sobrenatural, se sobrepone a la natural. ¿Cuál es la segunda? La reacción racional donde está la dimensión espiritual del hombre. Es decir, para decirlo en buen castellano, porque yo no quiero hablar en un lenguaje que sea difícil. Siento que te quiero matar, pero te amo. Y entiendo que en este momento no es lo prudente reaccionar como me pide mi cuerpo. Dios espera de mí que manejemos esto de otra manera, no como a mí me da la gana. No te tengo que tratar como a mí me gustaría en este momento puntual, sino como Dios espera en este momento. Porque Dios está permitiendo por algún misterio esta situación. Y no la está permitiendo para hacernos daño, sino para crecer a partir de la prueba. ¿Y cómo puedo crecer? Primero, controla el instinto. Cálmate. Segundo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Sí, pero yo no quiero. Eso no está en discusión. Tú ya perdiste el derecho de hacer lo que te da la gana. Como decía Leticia y Andrés, el proyecto ya está arriba. Y tú me da la gana está acá abajo. Lo siento. Esto que lo digo así en cómico, el padre lo dice más bonito, ¿no? Pero
pero yo creo que es esto, o sea, esto es lo que está detrás de su pensamiento. Y obviamente todo esto no se puede con las solas fuerzas. Él terminaba diciendo que sin la ayuda de la gracia, el esfuerzo humano no alcanza, no alcanza. Es la gracia de Dios en el sacramento la que nos capacita para estas luchas de las que vengo hablando. Por eso el Padre insistía tanto en cuidar la gracia del sacramento, que se cuida, él mismo lo dice, obviamente con la oración en común, con el diálogo, porque el diálogo, la sentada, atrae gracia. ¿Ustedes creen que es ay, no, es un acto que jala gracia, así como la oración es un acto que atrae gracia, y la gracia es la fuerza que yo necesito para luego en el día a día poder cumplir mi misión. La sentada, el diálogo, la oración, la misa, la confesión, la comunión, todo eso, decía el Padre, es lo que atrae gracia para que se viva intensamente el sacramento. Esta es la ruta, este es su pensamiento. Y hasta aquí quiero llegar porque yo creo que ya los mareé bastante. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro? Yo creo que nos pone la valla altísima, pero al mismo tiempo es posible. Es posible porque está en la palabra de Dios, el Señor nos da la gracia para cumplirlo y nos amamos y tenemos la mejor intención, por lo tanto, están todos los elementos. ¿Qué puede fallar? Que tu pecado, tu concupiscencia, tu tendencia a eso que todos tenemos dentro, eso se imponga y malogre todo. Bueno, habrá que estar atentos a eso y con la fuerza de Dios no dejar que el egoísmo coja el timón. No dejar que el egoísmo coja el timón porque no sabe manejar. Va a chocar, va a estrellarse. Bueno, esto quería compartir, gracias más bien por permitirme profundizar en el pensamiento del Padre Henry en el sacramento del matrimonio. He sacado 2 pensamientos de los 10 que leí, porque creo que resumen todo, y quedo a las preguntas o a lo que quieran ustedes compartir. Muy clara y valiosas sus palabras, Padre Gino. Muchas gracias por su generosidad, por ese trabajo incansable con los equipos y su afán de dar a conocer nuestro movimiento. Nos ha dado una excelente charla desde el punto de vista de los conciliarios, mostrándonos que con su pensamiento y obra el Padre Caffarel participó concretamente en la renovación del pensamiento de la Iglesia sobre el matrimonio. Fue un sacerdote visionario e iluminado por el Espíritu Santo, sin duda. Muchísimas gracias, Padre Gino. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Me ha servido porque el sacerdote también está casado. O sea, a mí también me ha servido muchísimo para recordar y ahí vamos todos para la misma meta. Así es que nadie se salva. Yo nomás, la única cosa que me alegra mucho y me hace más feliz que a todos ustedes es que no tengo suegra. Pero después, las obligaciones del matrimonio las vive un sacerdote también, ¿eh? Ojo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. No sé Padre. si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer. Tienen la palabra. Abran sus micrófonos y pregunten. Hola, buenas noches. Más que pregunta, yo lo que quiero es expresar que fue muy linda esta participación del Padre. Realmente ese mensaje que parecía, que decía, no sé si me comprenden, creo que fue tan claro que nos hizo ver cómo somos instrumento tanto para Dios, para manifestarnos su amor a través del matrimonio, como para nosotros como parejas, en ver en nuestra pareja y ser también instrumento de sentir ese amor de Dios y entregarle también a Él ese amor de Dios a través del matrimonio. Fue tan bonito y tan claro y hermoso realmente, y les felicito a usted, Padre, también a Leticia y Gustavo, que también fue hermosa su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues Listo. ya está. En mi universidad decían que cuando nadie pregunta nada,
es porque o han entendido todo o no han entendido nada. Yo me inclino a que han entendido todo. Así es que me quedo contento de haberme dejado explicar y de haber sido un instrumento como la voz que actualiza la voz del padre Henry, porque él es el que nos habla. Nosotros los conciliarios somos la voz que lo actualiza, nada más, no inventamos, sino que seguimos ese legado, ¿no? Entonces, yo he sido un instrumento que está al medio, Andrés y Leticia también, que ojalá el espíritu del Padre haya entrado y nos anime a retomar esfuerzos, porque esta lucha es de todos los días y terminará cuando estemos echaditos con un vidrio acá arriba, las manos cruzadas acá y un rosario y todo el mundo tomando cafecito. Así es que no se rindan, esto es hasta el último día. Eso es lo bonito, que este proyecto hermoso se vuelve a empezar cada día, ¿no? Nunca termina hasta que el Señor diga, ya, venga. Así es que muchas gracias a todos por su invitación. Muchas gracias, Padre. Creo que este mes todas las actividades que hemos tenido han sido un merecido homenaje a nuestro fundador y ha sido una bendición para todos porque hemos conocido un poco más acerca de nuestro querido Padre Caffarel y también de nuestro movimiento. No sé, está Anita y Pepe, queríamos darles paso a ellos para que nos den unas palabras y con esto cerrar toda esta jornada que hemos tenido durante este mes. Anita y Pepe, por favor. Muchas gracias, Sandrita. Muy amable. Pero yo quisiera, antes de unas palabritas que queríamos decir Ana y yo, aquí tengo unas visitas importantes de Colombia. Aquí veo los Arango. Ellos recuerdo que son los fundadores de Más Pareja. Nos vinieron a entrenar. Ellos nos vinieron a entrenar a nosotros. Aquí están saludando. Hay una pareja de Costa Rica, me parece que dijeron. Y por supuesto tenemos una pareja que ya la conocemos, que es de acá de Guayaquil, pues están viviendo en México, que son los Amador, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten de haber podido acompañarnos en toda esta jornada? ¿Son compañeros del equipo 10? Sí. Así es, estamos por acá, siempre conectados con el equipo por este medio de Zoom. Realmente ha sido una muy emocionante haber compartido todas estas charlas y obviamente terminar con 2 charlas magistrales el día de hoy, ¿no? Realmente muy bonito, ¿no? Y muy contento también nosotros. Gracias. Gracias. Ahí ya tienen voz. Y así, ahí creo que les podemos escuchar a nuestros amigos de Colombia. Qué lindo poder verles. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí les podemos ¡Ay, escuchar. qué bueno! No sé qué hice. Antonio tuvo que bajar y me salí, no encuentro el micrófono, pero bueno. No entramos a tiempo porque teníamos una formación aquí en la región Colombia Centro, pero bueno, quisimos entrar cuando fuera al final y mandarles un abrazo. Los recordamos con tantísimo cariño a todos los ecuatorianos. Un beso muy grande. Muchas gracias, Antonio. Hola. Hola. Ya llegó el experto. Qué gusto verlos. Ay, qué rico verlos. Muy bien. Qué gusto. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Sí. Por acá nos dejaron entrenados para Más Pareja y ha dado muchos frutos. Sí. Qué bueno, excelente. Sí, Maravilloso. los recordamos siempre con mucho cariño y ahora qué lindo verlos. Nosotros también a ustedes. Acabamos de cerrar el otro encuentro y dijimos, vamos a ver si todavía los encontramos por ahí, aun cuando sea al final. Muchas gracias. A ustedes, muy a amable. ustedes. Bueno, nosotros queremos agradecer muchísimo a las parejas que nos han ayudado en estas 3 semanas que hemos conmemorado al padre Caffarel, comenzando por Víctor y Yesela, que son los que llevan la causa del padre Caffarel aquí en Ecuador. También agradecer a nuestros secretarios, pues Carlos y Rosana, que han estado muy presurosos en la parte técnica, nos han ayudado muchísimo, y también pues a nuestras parejas,
responsables de sectores que hemos trabajado conjuntamente con ellos todo este tiempo y han logrado pues que esto sea exitoso. Realmente consideramos que ha sido exitoso porque todos comenzamos a conocer del padre Caffarel, porque debemos aceptar que no conocíamos mucho el padre Caffarel, pero hemos logrado conocerlo a través de todos estos momentos que hemos llevado, ¿no? Ha sido muy entretenido también, muy divertido, ese ingenio que tienen Gisela y Víctor de haber creado estos crucigramas, las trivias. Bueno, yo creo que lo han hecho dinámico, lo han hecho divertido y esperamos que todos se hayan quedado pues muy, muy contentos y sobre todo con el deseo de continuar teniendo como un amigo cercano al padre Caffarel. Tenemos textos, no tenemos todo y ojalá ahí pues tal vez los arangos nos puedan ayudar en esto de conseguir los libros de él. Hay unos 2 textos que nos interesan mucho tenerlos acá, que son Las encrucijadas del amor y Las 100 cartas. Eso no nos llega acá a Ecuador. Queremos contactarnos con la editorial, así que en caso de que ustedes nos puedan ayudar, se los agradecemos para poder tener a la venta acá estos textos que son muy interesantes de él. Pero bueno, pues, Me parece que yo vi las 100 cartas en internet. Yo creo que se puede conseguir, se puede bajar. perfecto. Me parece que lo vi, no estoy muy seguro. Aquí tampoco se consigue. Se agotaron. Están agotados y no lo han vuelto a editar. Okay. Inclusive tenemos varias personas que estarían interesados en adquirirlo, pero no ha vuelto a salir. Pero a mí me parece, tendría que buscar, voy a buscar y si es el caso, yo les cuento para que lo baje. ¿Y el otro es cuál? Encrucijadas del amor. Sí. Bueno, me están informando ahí internamente que parece que en Amazon lo venden. Excelente. Vamos a mirar. Conviene buscarlo, les sugerimos a todos. Realmente es una lectura muy, muy bonita, porque en el caso de las encrucijadas del amor, él pone como casos que el padre Caffarel tuvo que atender, escuchar de parejas y cómo se iban solucionando y cómo es muy bueno, son muy bonitos textos, así que los recomendamos, ojalá los puedan encontrar. Y algo que también debemos agradecer mucho son a los expositores en las charlas, ¿no? Como ustedes escucharon ahora a Andrés y a Leticia, que lo han hecho tan bonito, le han puesto tanto empeño. Me encantó ver todas esas imágenes que ustedes pusieron de esos momentos del anillo de oro, de las parejas que, bueno, me gustó mucho. Tuvimos un problema nosotros con el internet, se nos fue por varios minutos, pero ya veremos la presentación. Están en YouTube todas las presentaciones, incluso la de los Gómez Ferrer, la de Gisela y Víctor, están todas las presentaciones en YouTube. Aprovechemos también para cualquier ratito que podamos volverlas a repasar. Bueno, pues, el Magnificat, agradeciéndole a las parejas y a nuestra Madre Santísima, a los nuevos hogares del sector. Se han lucido, queremos decirles, que la verdad que se han estrenado así de golpe con muchísimo trabajo y lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Así que ahora a nuestra Madre Santísima le damos gracias por todo esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre. Por los siglos de los siglos. María, Reina de los equipos. Ruega por nosotros. Padre Caffarel, ruega por nosotros.